Cerca de 1.700 asociados hacen parte de AUPASA, la más importante asociación de Zapatoca. El siguiente programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Solo la alegría es garantía de salud y longevidad. Cinda Manoy y Tele Zapatoca les invita durante los siguientes minutos a que hablemos de salud, en compañía del doctor Pedro Rodríguez, director médico de Cinda Manoy, Hostal Mente Cuerpo. Parte de la curación está en la voluntad de sanar. Bienvenidos. Hola amigos, hoy hablaremos de un tema de suma importancia para nuestra salud. Recordemos que el ser humano está conformado por 3 unidades. Una unidad física, una unidad emocional y una unidad mental. Con relación a lo que comparamos con un computador, diríamos que la parte física es como el hardware, como el aparato mismo, que la parte mental es el software, el programa, y que la parte emocional es la corriente, es la energía, es el entusiasmo, es lo que nos pone en movimiento. Cuando nosotros vemos a una persona a la distancia y la vemos tendida, ¿cómo podemos saber si está muerta o está viva? La primera indicación para saber si está viva o está muerta es porque se mueve. La primera indicación de que un ser humano viva, de que un ser humano tenga energía es que se mueve. Por eso el primer elemento que dispara, que decide nuestra salud es el movimiento. Por eso hay que moverse, hay que estar activos. Recordemos que la sangre va desde el corazón a todos los órganos a través del impulso del corazón, a través de la energía del corazón, a través de la fuerza del corazón, a través de ese músculo que se contrae y que expele, impulsa la sangre por las arterias, y las arterias mismas tienen músculos que estimulan el progreso de la sangre. Ahora, ¿cómo regresa la sangre de los pies al corazón? A través del movimiento. Si nosotros no nos movemos, la sangre no retorna. Y yo les he enseñado en mis conferencias que no solamente hay que moverse, sino hay que hacer ejercicios de temblar para movilizar la sangre, para que esa sangre tenga un retorno, y en algún momento estaremos insistiendo sobre eso. Eso en cuanto a los elementos sustentadores de la vida a nivel del cuerpo físico. El siguiente elemento sustentador de la vida a nivel del cuerpo físico después del movimiento es ese otro elemento que nos permite, cuando nos acercamos ante una persona que está tirada y que no se mueve, ¿cómo sabemos si está viva o está muerta? Cuando nos acercamos, lo vemos si respira o no respira. Entonces, fíjense, la respiración es el segundo elemento indicador de la vida. Con nuestro primer hálito, con nuestra primera respiración, empieza la vida. Con nuestra última expiración, con nuestra última exhalación, termina la vida. ¿Cuántos días podemos durar sin comer? Sabemos que el ser humano, sin comer alimentos sólidos, sin nutrirse, fuera los líquidos, puede durar 40 días. Sin beber, ¿cuánto dura? Sin beber, el ser humano puede durar hasta una semana. ¿Y cuánto puede vivir el ser humano sin respirar? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, no más. Entonces, fíjense ustedes cómo es de importante la respiración. Pero nosotros lo damos por hecho, lo damos por un cumplido,
el que nosotros respiremos y pensamos que lo hacemos bien. Es como los seres humanos pensamos que por el hecho de ser humanos ya sabemos todo sobre la cópula, todo sobre las relaciones humanas, todo sobre la pareja, todo sobre ser padres. Desgraciadamente, no estudiamos para eso. Tenemos que tener un conocimiento básico con relación a la respiración, porque la respiración es el símbolo de la vida, es el dar y recibir. Hay muchísimas enfermedades relacionadas precisamente con la respiración, todas las enfermedades bronquiales, en que está comprometido ese elemento del dar y recibir. El temor a recibir, el temor a la relación con el otro. La persona que tiene miedo, por ejemplo, al abandono, se enferma de los bronquios. Por eso los niños sufren más de asma, los niños sufren más de bronquitis, los niños sufren más de neumonía. ¿Y quién sufre más de problemas respiratorios? Los ancianos. Porque también tienen miedo al abandono. Ya tienen miedo de no recibir, tienen miedo de que no lo reconozcan, tienen miedo de que no les presten la atención adecuada. Y la somatización de ese miedo se manifiesta en los bronquios a través de la bronquitis. Por eso es tan importante que nosotros dediquemos en algún momento del día a hacer la respiración consciente. No solamente, claro, mirar, revisar cuál es el estado, cuál es la calidad del aire que estamos respirando. Salir al aire libre, aprovechar los espacios abiertos para respirar, tener en cuenta que nuestra casa debe ser una casa ventilada, revisar la calidad del aire. Pero además de revisar la calidad del aire, es importante que nosotros hagamos una respiración que se llama diafragmática o una respiración abdominal. ¿Por qué? Recuerden nuevamente, el movimiento es el primer elemento. La sangre retorna de los pies y se estanca en el abdomen, porque a través de los pies, por las piernas se mueven, los músculos impulsan la sangre en su retorno hacia el corazón. Pero llega acá, a la parte del abdomen, y no, ahí los músculos son muy flácidos. Ahí no hacemos contracciones abdominales, a duras penas hacemos alguna contracción abdominal cuando defecamos o cuando, digamos, tenemos una actividad sexual. Pero estos músculos de acá, los músculos del diafragma inferior y los músculos del diafragma superior, que el diafragma es un músculo que divide el tórax del abdomen, y el perineo, los músculos perineales son los músculos que sostienen todos nuestros órganos. Esos músculos es necesario contraerlos para masajear estos órganos, toda esta inmensa cantidad de órganos, de mesénquima, de líquido que está estancado ahí fácilmente en el abdomen, en el líquido intersticial del abdomen. Tenemos 10, 12, 15 litros de líquido intersticial en el que navegan las células, en el que flotan las células, del que toman el alimento las células, al que las células expulsan todos sus desechos tóxicos. Pues bien, ¿cómo movemos ese líquido estancado ahí? Líquido que no se mueve y líquido que se pudre. Y si las células nuestras están tomando el alimento de un estanque podrido, pues desde luego que no van a tener energía, desde luego que no van a poder tener una vitalidad adecuada. Y la persona se siente cansada, se siente fatigada. Todo nuestro cuerpo tiene más o menos 30 litros de líquido intersticial en el que flotan todas las células. Del que las células toman el alimento y al que las células expulsan los desechos tóxicos. Pero la tercera parte de ese líquido está estancado en el abdomen. Y necesitamos hacer entonces ejercicios abdominales. La forma más explícita de hacer un ejercicio abdominal es precisamente con la respiración. Que nosotros practiquemos el yoga. Si no podemos ir a un centro de yoga, que tengamos unos conocimientos elementales de lo que es la respiración abdominal. La respiración abdominal viene con nosotros del vientre, es un programa del ser humano. El niño cuando nace, el niño pequeño tiene una respiración abdominal, pero desgraciadamente las mamás, las abuelas, en contubernio con la ignorancia médica, que no ha sido enfática, antes se enfatizaba, ahora se acepta esa posibilidad, al niño lo fajan. Y al fajar al niño, le impiden la respiración abdominal. Fíjense que un niño respira con la barriguita, saca la barriga, mete la barriga. El ser humano, el adulto, ya no saca ni barriga ni mete barriga, simplemente sopla el tórax y contrae el tórax. Es una respiración toracal, es una respiración que no llena completamente los pulmones,
que no enriquece suficientemente de oxígeno la sangre, y sobre todo que al no hacer la respiración abdominal no estamos masajeando los órganos internos con ese músculo que divide nuestro tórax del abdomen. Entonces es importante hacer una respiración abdominal o diafragmática en el que cuando tomamos aire, sacamos la barriga, ponemos la mano sobre el abdomen para poder hacer el ejercicio. Tomamos aire, sacamos la barriga, cuando botamos el aire, metemos la barriga. Entonces, tomamos aire, sacamos el abdomen, cuando tomamos el aire, cuando expulsamos el aire, hundimos el abdomen. De esa manera estamos haciendo una respiración diafragmática, una respiración abdominal que va a permitir que nosotros masajeemos los órganos internos, y eso nos va a dar la posibilidad de tener una excelente salud en los órganos de la pelvis, en los órganos del abdomen, a prevenir la gastritis, a prevenir la colitis, a prevenir los problemas de gases, a prevenir los problemas de estreñimiento. Desde luego también existe otro ejercicio que se hace con la parte baja del abdomen, con la parte perineal, que consiste en que cuando vamos a orinar o vamos a defecar, hagamos unos ejercicios de contracción. Cuando estamos sentados en alguna parte, hagamos unos ejercicios de contracción pélvicos, como apretando la cola. Ese ejercicio también nos permitiría masajear los órganos desde la parte de abajo. Eso es lo que se llama el masaje urogenital, que previene tantísimas enfermedades: la caída de la vejiga, la caída del recto, la caída del colon, la caída del útero, el goteo urinario en los hombres, los problemas de crecimiento de la próstata. Por un ejercicio tan simple como orinar a chorros, tanto las mujeres como los hombres, o sea, a fracciones, soltar el chorro y pararlo, soltarlo y pararlo. Pero bueno, hoy no estamos hablando del masaje urogenital, estamos hablando de la respiración abdominal, del masaje abdominal a través de la respiración. Por eso, una de las herramientas terapéuticas más maravillosas que tenemos en nuestro centro médico, que utilizamos aquí en Sindamanoy, es lo que nosotros llamamos el programa Pavlov. El programa Pavlov consiste en una técnica respiratoria que le permite al ser humano aumentar el anhídrido carbónico dentro de su sangre. Cuando en los años 70 los rusos ganan la carrera al cosmos y salen a la estratosfera, sí, en el año 68 o 69 que sale Yuri Gagarin, y después en los años 70, en los años 80, los rusos construyen una estación, la estación Salyut, en la estratosfera. Observan que cuando los cosmonautas van a esa estación, a la estación Mir, cuando regresan después de 3 días de estar allá, se sienten muy mal, se les ha subido la tensión, se sienten fatigados, se han envejecido como 10 años, tienen una gran distensión abdominal, problemas de gases, problemas de estreñimiento, problemas de cólicos en la vesícula, y los fisiólogos entonces entran a tratar de solucionar ese problema. Consultan los manuales de fisiología y se dan cuenta de un fenómeno que ellos ya habían descubierto, pero que no habían tenido en cuenta en ese momento. Y es que el anhídrido carbónico, o sea, el CO2, es el que regula el tono de la musculatura lisa. Y la musculatura lisa son los músculos que permiten a los vasos tener el tono adecuado para que la sangre fluya, para que haya una tensión adecuada, la suficiente que lleve el oxígeno a las células, que lleve el oxígeno a los órganos, pero que no haya tan poca que la sangre no pueda circular. Ese es el tono de la musculatura lisa. La musculatura lisa pavimenta todos los órganos de conducción. Entonces la musculatura lisa está en nuestro intestino, es la que permite que la materia fecal o que los desechos de la nutrición avancen por el intestino. Es la que permite que la bilis sea expulsada del hígado a través de la vesícula biliar y pase por el páncreas y todos estos ductos hasta caer al duodeno. Es la que permite, por ejemplo, también las contracciones de la próstata para expulsar el líquido seminal y así sucesivamente. Todos estos trabajos de expulsión
no voluntaria que tenemos en nuestro cuerpo están regulados por la musculatura lisa. Y el tono, la fuerza de la musculatura lisa la decreta el anhídrido carbónico. Ahora, ¿cuándo se produce anhídrido carbónico? Cuando hacemos ejercicio. Nuevamente volvemos a la importancia de hacer ejercicio. Nuevamente volvemos a la importancia del movimiento. Si no nos movemos, no producimos anhídrido carbónico. Y entonces fíjense ustedes, al disminuir el anhídrido carbónico, se sube la tensión. Por eso un hipertenso tiene que caminar para producir anhídrido carbónico. Pero además, el anhídrido carbónico se puede producir, se puede aumentar a través de la respiración. Entonces los rusos solucionaron el problema de sus cosmonautas aumentándole al aire de las naves espaciales, aumentándole anhídrido carbónico. Entonces se dieron cuenta que había que hacer una mezcla de 6.5% de anhídrido carbónico y los cosmonautas podían permanecer allí en la estación Mir y hoy en día pueden permanecer hasta 2 años en esa estación. Solucionaron el problema desde el punto de vista de la fisiología, pero ellos hicieron un gran estudio y demostraron que precisamente los enfermos crónicos, los hipertensos, las personas que tienen problemas de distensión abdominal, las personas que tienen problemas de vesícula, las personas que tienen problemas de asma, de espasmo bronquial, lo que tiene es un espasmo de la musculatura lisa. Y ese espasmo de la musculatura lisa se debe a que tienen poco anhídrido carbónico. ¿Por qué tienen poco anhídrido carbónico? Porque no se mueven adecuadamente. Pero tendríamos que movernos, estar todo el tiempo moviéndonos y todo el tiempo temblando y haciendo ejercicio para poder contrarrestar, para poder tener una salud adecuada desde el punto de vista del anhídrido carbónico. Entonces ellos propusieron una técnica para elevar el anhídrido carbónico en la sangre a través de un ejercicio respiratorio. Nosotros producimos en nuestro cuerpo anhídrido carbónico. Nosotros lo expulsamos con nuestra respiración. Entonces ellos crearon un aparatico que se llama el hipercapno concentrador. Hipercapno concentrador. Esto es un elemento simplemente muy ingenioso que permite que cuando yo tomo el aire a través de esta cánula, tomo el aire por la boca, el aire que estoy tomando no lo saco de la botella, sino que por un pequeño orificio, por una pequeña ventana, por una pequeña pestaña que levanta este elemento, permite que el aire ingrese por acá, a esta botella, baja por acá y se mete por esta ventana, por una ventanita que se forma en la parte inferior, y ese aire es el que yo respiro. ¿Qué va a pasar? Cuando yo exhalo dentro de la botella esta, tomo el aire, lo exhalo, gran parte del aire se queda ahí y una pequeña parte se cuela por acá, da la vuelta por la ventanita y sube hasta mi boca para que yo lo inhale. Eso hace que cada vez que respire, yo estoy tomando una mezcla de aire nuevo y aire viejo, el aire que yo exhalé. No sirve coger una bolsa y respirar ahí, porque usted dentro de la bolsa va a botar el aire y va a tomar el mismo, ¿cierto? La bolsa no tiene ventana. Este aparatico lo que tiene es unas trampas, unas ventanas. Esa ventana se va cerrando o se va abriendo de acuerdo a unos números que tiene este elemento, este vaso, y de acuerdo cuando está en el número 1, la ventana está más abierta, cuando está en el número 2 un poco más cerrada y así hasta el número 5 en que está casi cerrada. Si además le metemos un poquito de agua acá, eso va a hacer que el aire pase a través del agua y entonces yo tengo que hacer un ejercicio respiratorio a presión. O sea, es un ejercicio para los bronquios. Eso me va a permitir que el anhídrido carbónico en mi cuerpo se eleve. Por ejemplo, es muy conocido el caso de los jugadores cuando van a Bolivia a jugar a la altura de La Paz, los futbolistas, en que ya ellos quedan sin tanque de oxígeno, quedan muertos, y por eso la selección es generalmente muy difícil enfrentar a los bolivianos en la altura, porque ellos están adaptados a esa altura. ¿Qué pasa en la gran altura? No hay oxígeno, ¿sí? Entonces uno tiene que aprender a respirar con poco oxígeno. Eso es el entrenamiento que hacen. Por ejemplo, la selección Colombia compró unas carpas, en la época de Pinto, compró unas carpas de anhídrido carbónico en que los jugadores se entrenaban, dormían en esas carpas para que cuando llegaran a la altura de La Paz estuvieran más entrenados, tuvieran más anhídrido carbónico y pudieran necesitar menos del oxígeno.
pero esas carpas valen 100.000, 200.000 dólares. Nosotros aquí tenemos como el experimento de la carpa, solo que a través de la respiración, del ejercicio, 20 minutos, 2 veces al día, logramos que nuestra respiración se vuelva más lenta. Los Vedas dicen que el ser humano nace con las respiraciones contadas, ¿sí? Que nosotros entre más rápido nos gastemos las respiraciones, más rápido nos morimos. Efectivamente, ¿por qué nos morimos más rápido si respiramos más rápido? Porque si nosotros respiramos, por ejemplo, una persona estresada respira con mucha frecuencia, una persona, un deportista de alto rendimiento, respira con mucha frecuencia para recibir más oxígeno. El oxígeno nos da la vida, pero el oxígeno nos mata. El oxígeno es un veneno tremendo. El oxígeno es un combustible, el oxígeno oxida hasta los barcos. El oxígeno corroe los carros, por ejemplo, en la costa, donde hay más oxígeno, duran mucho menos que en las montañas, que en el interior, porque allá hay más oxígeno y el oxígeno reacciona con la sal y produce corrosión. Esa corrosión que producen los carros también la producen nosotros. El envejecimiento del ser humano no es más que oxidación. Entonces, si nosotros aprendemos a vivir con menos oxígeno, pues vamos a vivir más años. Normalmente el ser humano respira 16 a 18 veces por minuto. A través del ejercicio, el programa Pavlov, 20 minutos, 2 veces al día, en 3 meses, la persona logra no solamente regular la tensión y dejar de tomar medicamentos para la hipertensión, superar los problemas de hipertensión, superar los problemas de estreñimiento, superar los problemas de gases, sino que además la persona detiene en gran parte el proceso de oxidación, el proceso de envejecimiento. Si uno hace normalmente el programa Pavlov, el proceso de envejecimiento es más lento, tan es así que una persona con el pelo completamente cano, a los 3 meses de estar haciendo este proceso, el pelo empieza a tornarse oscuro, a volverse negro, casi negro, no totalmente, depende de otros aspectos como la genética, pero es evidente en nuestros pacientes, ¿sí? Inclusive tengo una paciente que me conoce y ella cambió el color de su cabello, y cuando llega a mi consulta, si ve que tengo el cabello muy canoso, me dice, doctor, no está haciendo bien el Pavlov, ¿no? Y cuando ve que tengo el cabello oscuro, o en la mayor parte oscuro, me dice, muy bien, doctor, está haciendo bien el programa Pavlov, ¿cierto? Porque es evidente. Yo le digo, desgraciadamente yo no tengo perro. No tengo perro en el sentido en que no tengo la necesidad de ser tan juicioso porque mi tensión es normal. Ella es juiciosa, ¿por qué? Porque es hipertensa y sabe muy bien que si deja hacer el programa Pavlov, entonces le toca empezar a tomar las pepas para la hipertensión. Entonces, pero qué bueno que no necesitáramos ser hipertensos, simplemente por conciencia hiciéramos esta terapia del programa Pavlov. Y si no es el programa Pavlov, de todas maneras, hacer en la casa 10 minutos todos los días un programita de respiración. Eso se llama la respiración buteico. La respiración buteico nuevamente es un ruso que antes del diseño de este aparato, del hipercap no concentrador, propuso que nosotros podemos hacer un aumento del anhídrido carbónico a través de un ejercicio respiratorio. ¿En qué consiste? Consiste en que tomamos aire rápidamente, sacando el abdomen, respiración abdominal. ¿Qué pasa? Cuando sacamos el abdomen, el diafragma baja y los pulmones, entonces les cabe mucho más aire. Entonces entra aire, sostenemos, hacemos una pausa, digamos contando hasta primero 2 y luego 4 o 6, vamos aumentando la pausa y luego empezamos a soltar el aire poco a poco. Entonces tomamos el aire, digamos contando hasta 2. Hacemos una pausa 4 y expulsamos contando hasta 8. Y así empezamos la primera semana. 2, tomamos aire, sostenemos y expulsamos el aire contando hasta 8. ¿Sí? En la medida en que nos capacitamos más, entonces ya seguimos. Tomamos el aire 2, sostenemos 6, expulsamos 12, contando hasta 12. O mirando un segundero, un reloj grande, mirando el segundero, demorándose un poco más. Así una semana. La siguiente semana, 2, siempre tomamos el aire muy rápido, sostenemos 8, expulsamos 16, contando hasta 16. Y así poco a poco vamos aumentando la pausa hasta que podamos hacer, digamos,
4 respiraciones por minuto perfectamente. Con el programa Pavlov puede la persona aprender a hacer una respiración por minuto. Cuando hace una respiración por minuto, ¿qué ha logrado? Que la tensión se regule, que los procesos de envejecimiento se disminuyan, que tenga mucha más vitalidad, que tenga mejor memoria, que tenga mejor circulación, que se vea más rozagante. Realmente nuestros pacientes, yo he cuantificado que un paciente después de estar 5 años haciendo el programa Pavlov, porque nosotros ya tenemos una experiencia de unos 12 años con el programa Pavlov, a los 5 años el paciente en lugar de verse 5 años más viejo se ve 5 años más joven, en todos los parámetros. El creador de esto, un ruso, Frolov, hizo una demostración en televisión a la edad de 68 años, se sometió a un examen de todos los parámetros fisiológicos y comprobó que él tenía todos los parámetros biológicos para una persona de 25 años. Pero llevaba pues un tiempo grande haciendo el programa y él es capaz de demostrar que él es capaz de hacer en 1 hora una sola respiración, o sea, un ciclo respiratorio. Claro que hay otros intrínculos. Ya él demuestra cómo cuando uno toma el aire, si en el momento en que está tomando el aire, el momento en que lo está expulsando, se forman unas pequeñas gradientes de presión que de todas maneras entra aire al cuerpo. Pero los rusos, ¿qué descubren? Algo muy interesante, y es que en realidad nosotros no necesitamos oxígeno para respirar, para vivir. Que nosotros podemos estimular, por ejemplo, personas que hacen buceo de profundidad, después de 40 metros no llevan oxígeno, porque a los 40 metros la presión del oxígeno explotaría. Entonces ellos llevan ese argón. Argón es un gas noble, entonces no necesitan oxígeno. Resulta que el argón, o el neón, o el oxígeno que respiramos, no lo necesitamos nosotros para respirar directamente, sino para estimular la mitocondria, la parte de la célula, para estimular el ciclo de Krebs, que es donde se produce oxígeno. Y con el oxígeno celular, con el oxígeno mitocondrial, es que nosotros vivimos, de ese oxígeno. Por eso, en realidad, a través de la respiración, la respiración exterior, nosotros estamos estimulando los procesos de respiración endógena. Si ustedes quieren saber sobre esto, busquen en internet precisamente lo que se llama la respiración endógena. Entonces tenemos que estimular, nosotros tenemos nuestra propia capacidad autorrespiratoria y de autosostenimiento, de producir oxígeno. Desde luego, ese oxígeno no se produce si no respiramos el oxígeno exterior. El oxígeno exterior ingresa a nuestro cuerpo, estimula nuestras células para que produzca el oxígeno endógeno, o sea, el oxígeno celular. Entonces, ya saben ustedes, vamos a hacer una práctica de respiración abdominal diaria. Y quien quiera un paso más allá, entonces pregunte por qué es un programa Pavlov, programa de respiración, de estimulación, de ejercicio. En Caracol, en el programa Sanamente, el doctor Santiago Rojas, últimamente hemos hecho una entrevista y él está dando a conocer este programa a nivel nacional, porque la verdad es que hemos tenido unas experiencias absolutamente maravillosas en la propuesta terapéutica para los pacientes hipertensos. Pero este programa, el programa del yoga, el programa de la respiración buteico, el programa de la respiración Pavlov, son elementos que permiten cultivar la salud. No solamente hay que hacerlos cuando estamos enfermos. Qué bueno que nosotros hagamos un ejercicio de sanogénesis. Inclusive, a nivel ruso, este aparato se llama Sanzdrav. Sanzdrav es cúrate a ti mismo, ¿sí? Porque la persona que hace ese tipo de procedimientos se enferma mucho menos, se envejece mucho menos, no le da Alzheimer, ¿sí? Tiene una mejor vitalidad, no tiene problemas digestivos, no tiene problemas prostáticos y sobre todo mantiene una excelente circulación. 20 minutos equivalen a 2 horas de ejercicio. Eso, desde luego, no impide o no quiere decir que no tenga que la persona nunca hacer ejercicio. Recuerden que de todas maneras el principal elemento más importante para producir el mismo anhídrido carbónico, para que haya circulación, es el movimiento. Tenemos que movernos. Y si lo hacemos con conciencia, lo hacemos desde nuestro cuerpo, desde nuestra emoción y desde nuestra mente, pues tanto mejor, estamos en nuestra Trinidad y es ahí cuando tenemos un beneficio absolutamente valioso. Que estén muy bien.